En esta materia vamos a trabajar, en la medida de lo posible, con herramientas de simulación computacional para poder evaluar comportamientos de sistemas. Como vemos ahora en esta primera unidad, al momento de modelar una planta, vamos a trabajar normalmente en el dominio de Laplace, con un plano transformado, en el cual vamos a llevar un modelo lineal de una planta física modelado con ecuaciones diferenciales a un modelo en el plano de Laplace, en el plano frecuencial, en donde esas ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones algebraicas y donde trabajamos en el dominio de la variable compleja S igual a sigma más J omega. Bien, a la hora de querer simular una planta para evaluar su comportamiento, necesitamos herramientas de simulación justamente. No existe una que digamos es la indicada, existen numerosas opciones. Es muy usual en las materias de control trabajar con un software comercial muy conocido que es el MATLAB o con una versión libre de ese software que se conoce como Octave. Aquí les voy a mostrar un tutorial muy breve de la herramienta Octave, en particular la herramienta Octave Online, que se puede utilizar sin necesidad de instalar nada en la computadora. Para ello tenemos que entrar a esta página, octaveonline.net. Podemos crear una cuenta, no es obligatorio, pero podemos crear una cuenta. La ventaja de crear una cuenta es que después podemos tener archivos ya cargados. Aquí tenemos la pantalla dividida en dos. A la derecha tenemos la pantalla donde introducimos la línea de comando y vemos los resultados, y a la izquierda tenemos otra pantalla, otra mitad de la pantalla que es para ver scripts, programas que tengamos realizados. ¿Cómo se trabaja en Octave? Por supuesto que no es la intención de aquí hacer un curso intensivo, simplemente darle unos pequeños tips como para poder arrancar. Como les decía, en la unidad 1 ustedes vieron que una de las formas que tenemos de modelar una planta es obtener la función de transferencia. Y una función de transferencia es un cociente de polinomios, donde cada polinomio, la variable es la variable compleja S, y tenemos una serie de coeficientes. Lo que vamos a hacer para expresar una función de transferencia en Octave es expresar ese numerador y denominador como dos vectores, ¿sí? Entonces, supónganse una función de transferencia simple, supongamos algo del tipo 1 sobre s cuadrado más s más 1. Bien, entonces en ese caso el numerador lo voy a poner como num, lo pueden ver aquí abajo, es un 1 porque tiene un único coeficiente, y el denominador tiene tres coeficientes. Dije que era s cuadrado más s más 1. Entonces lo que hacemos es poner los coeficientes que acompañan a la variable s. S cuadrado está acompañado de un 1, está multiplicado por 1. El término lineal s está multiplicado por 1. Y el término independiente también está multiplicado por 1. Bueno, hasta aquí tengo solo dos vectores. ¿Cómo convierto esto en una función de transferencia? Bueno, utilizando un comando que se llama tf, de Transfer Function, función de transferencia. Y lo que digo es que voy a armar un sistema, aquí le puse un nombre arbitrario, sys, que es una función de transferencia compuesta por num y den. Y aquí ya tengo la función de transferencia. Ahora, cada vez que invoque la variable sys, me va a mostrar una función de transferencia. Si en vez de ser esa función de transferencia yo hubiese querido hacer, por ejemplo, s más 5 sobre 2s cuadrado más s más 1, bueno, hubiese puesto s más 5, pongo la potencia más alta de s, que en este caso es s, multiplicada por 1, y el término independiente, que es un 5.
Después el denominador, dije que era 2s cuadrado más s más 1, pondré 2s cuadrado más s más 1, ¿sí? Y luego nuevamente ponemos sys igual a tf en un coma den. Y ahora tenemos nuestra función de transferencia. Este es el primer paso, ¿sí? Y aquí esta función que acabo de armar podrá representar nuestra hipotética planta. Un sistema térmico, mecánico, hidráulico, el que fuese. Lo siguiente es ver qué herramientas tenemos para evaluar su comportamiento. Bueno, algunas de las más básicas que vamos a empezar a usar, después utilizaremos otra en la medida que vayamos avanzando en la materia. Una de las que presentamos en esta primera unidad es la herramienta de la representación diagrama de Bode. ¿Bien? Bueno, Octave ya tiene una función armada que se llama justamente Bode, y lo que tenemos que poner es Bode entre paréntesis sys. Lo que quiere decir esto es hacer el diagrama de Bode del sistema que está guardado en la variable sys. Y aquí tenemos la representación. Tenemos el diagrama de magnitud, tenemos la magnitud en dB, la frecuencia en radianes por segundo, y el diagrama de fase en grados y en radianes por segundo. Esto nos permite hacer, bueno, análisis de comportamiento en frecuencia, y más adelante, ya cuando estemos por la unidad 4, vamos a hacer análisis de estabilidad con esta herramienta. Si quiero ver el comportamiento en el tiempo, puedo, por ejemplo, ver cómo reacciona esta planta ante una entrada del tipo escalón, que es una de las entradas típicas de prueba, que también vamos a ir incorporando en las próximas unidades. Para eso, tenemos un comando que se llama step, escalón, y hacemos lo mismo, decimos hacer un escalón de la función de transferencia almacenada en sys. Y aquí tenemos la función escalón. Esto que quedó aquí es un remanente del Bode anterior. ¿Sí? Entonces vemos, ante una entrada tipo escalón, este sistema responde con un crecimiento sostenido, después un decaimiento y converge hasta un valor de equilibrio. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. En el caso de que necesitemos indagar un poco más sobre alguna función, tenemos la función help, donde ponemos el nombre de la función de interés, por ejemplo, Bode, y tenemos una ayuda online. Obviamente después, si queremos profundizar, podemos buscar a través del buscador de la web, y hay mucho más soporte online aparte de este que está aquí, pero este es un soporte básico como para quitarnos dudas de variables, tipos de variables o formatos de escritura. Esto para lo que es el trabajo, digamos, directamente en la línea de comandos. Si lo que queremos armar es una rutina, un programa un poquito más sofisticado, que utilice varias funciones diferentes, podemos trabajar justamente con el área de scripts. Podemos crear un script nuevo. Aquí ponemos el nombre que queremos. Prueba.m, la extensión .m por defecto, lo cual nos va a generar aquí tenemos, bueno, prueba 1, prueba 2. Vamos a borrar este. Aquí tenemos prueba, por ejemplo. Si yo ahora lo quiero ejecutar prueba, le digo run, y lo que hace es correr lo que está aquí. Y aquí puedo escribir un programa. Supongamos voy a usar un ejemplo de los que están en la teoría. Un sistema térmico, que después lo van a ver explicado mejor en el video de la teoría. Aquí está escrito el programa, las definiciones de las distintas variables.
¿sí? Fíjense que acá hay distintos cálculos, ploteos, etcétera. Bueno, lo corremos y aquí lo que vamos a obtener es, bueno, la simulación de todo lo que está resumido en el script. Aquí en el medio tenemos una columna de variables donde nos dice las distintas variables que hay y lo que tienen almacenado, sus tamaños. Podemos escribir nuestros scripts en un editor de texto o el editor que quieran y después lo cargan aquí directamente, o lo pueden escribir online en la misma web. Y básicamente con estas mínimas herramientas ya podemos empezar a trabajar con Octave. En los diversos videos de la teoría van a encontrar algunos ejemplos que yo explico y a su vez van a encontrar en la misma web del campus los scripts correspondientes para que los puedan descargar, editar, manipular, modificar, etc. Pero como todo esto lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, incorporando nuevas funciones, pero el uso básico es esto que les he comentado desde aquí. Por supuesto, pueden trabajar con otros lenguajes en caso de que tengan alguno que les parezca más útil. La ventaja que tiene es que lo podemos utilizar online sin instalar nada y en forma totalmente libre.